Y que hablemos de cómo leer y entender el Apocalipsis. Antes de entrar en materia, ese es el último video de la serie Cómo leer y entender la Biblia. Ha sido una serie larga, espero que la hayas disfrutado. Son varios videos cortos y lo he hecho de esa forma para que los puedas ver en el playlist de principio a fin. Creo que fueron en total 14 videos. Este es el último, creo que va a ser uno de los más populares. El Apocalipsis es un libro difícil de entender. Y después de eso voy a hacer 3 videos que no van a ser parte de ninguna serie. Voy a hablar un poco acerca de algunos hallazgos arqueológicos y textos antiguos que se han descubierto y cositas interesantes que he leído últimamente. Y después de eso voy a hacer una serie que se va a llamar El cielo, el infierno y todo lo que está en medio. Voy a hablar acerca de lo que Jesús enseñaba acerca de la vida eterna. Spoiler alert, no se parece a lo que la mayoría de cristianos creen. Lo que la mayoría de cristianos creen ha sido muchísimo más influenciado por cultura griega que por el mensaje de Jesús. Entonces voy a tomar unos 7-8 videos para explicar la postura de Jesús en cuanto a la vida eterna. Pero bueno, entrando en materia, tengo 5 puntos que te pueden ayudar a entender el Apocalipsis. 1. Apocalipsis es único en su género literario. Eso significa que no hay ningún otro libro en la Biblia como Apocalipsis. Los más cercanos son los libros proféticos del Antiguo Testamento. Sin embargo, no son lo mismo, son diferentes que los proféticos del Antiguo Testamento, porque los libros proféticos del Antiguo Testamento están hablando a Israel en un momento de crisis con vistas a la venida del Mesías. Y Apocalipsis se escribe después de la venida del Mesías y es mucho más complejo, y hay algunas similitudes específicamente con el libro de Daniel. Sin embargo, Apocalipsis no tenemos un libro lo suficientemente similar para poder utilizarlo como una comparación para entender cómo interpretarlo. Entonces eso le agrega a lo complejo de leer y entender el libro de Apocalipsis. Punto 2, acerca de cómo entender el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis utiliza más conceptos del Antiguo Testamento que cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Entonces, para poder entender el Apocalipsis necesitas tener un buen entendimiento del Antiguo Testamento. Casi todo lo que viene en Apocalipsis proviene de ideas y conceptos e imágenes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, al final hay un árbol de la vida. Ese árbol de la vida está presentado para nosotros en el libro de Génesis. La descripción de los ángeles es un eco de la forma que Isaías describe a los ángeles. Y así podríamos hablar de literal cada simbolismo del Apocalipsis tiene sus raíces en simbolismos del Antiguo Testamento. Tercer punto para entender el Apocalipsis. Necesitas saber que a lo largo de la historia la interpretación más popular, incluyendo los primeros cristianos, es que el Apocalipsis primordialmente trataba con lo sucedido en el primer siglo. La mayoría de cristianos y más cristianos pentecostales en Latinoamérica ven Apocalipsis como si fuera exclusivamente prediciendo eventos futuros, y leemos todo como intentando interpretar quién es el anticristo y qué significa el 666. Al parecer, si ves la gran mayoría de teólogos a lo largo de la historia y lo que creían los primeros cristianos, es que ellos primero lo interpretaban como un código para entender sus propias fechas, pero también con implicaciones para el futuro. Eso lo hablamos un poco cuando hablamos de los libros proféticos del Antiguo Testamento, que la mayoría de profecías tienen un cumplimiento inmediato y un cumplimiento futuro, igual el Apocalipsis. Hay muchas cosas en Apocalipsis que hablan de los sucesos del primer siglo y muchas cosas en Apocalipsis que narran eventos futuros. 4. Sorprendentemente, el rapto no es de primera importancia. Eso también es curioso porque para la mayoría de personas, cuando hablamos del estudio de los últimos días, lo que se llama escatología, al centro de la discusión es algo que llaman el rapto, cuando Jesús va a venir a remover a los cristianos del mundo. En Apocalipsis no se habla del rapto y es el tratado más extenso que hay acerca del fin del mundo, ni siquiera se menciona. Hay algunas personas que creen que el hecho que Juan es llevado al cielo como una alusión a lo que va a suceder con los cristianos es posible. Y yo personalmente sigo creyendo en el rapto. Muchas de las personas de mi edad están dejando de creer en el rapto porque la verdad es que la mayoría de teólogos a lo largo de la historia, esa no ha sido su interpretación de la Biblia. Sin embargo, cuando yo veo la Biblia, yo sí veo una remoción del pueblo de Dios antes de un juicio de Dios y después la segunda venida. Esa es la interpretación como
más popular entre pentecostales. Esa es la conclusión que tengo yo. Sin embargo, algo que es muy evidente, no solamente en Apocalipsis, sino en todo el Nuevo Testamento, es que el rapto, si va a ocurrir como lo acabo de describir, no es de máxima importancia. A lo cual la Biblia le da el énfasis, no es de la iglesia siendo removida del mundo, sino de Jesús regresando a establecer un reino perfecto y eterno sobre este mundo. No es de sacar a la iglesia del mundo, sino de Jesús regresar a establecer un reino perfecto. Yo creo que las dos cosas van a ocurrir. Sin embargo, creo que la gran mayoría de personas cuando están hablando acerca de la segunda venida lo están confundiendo con el rapto. Realmente son dos eventos diferentes. Uno es la remoción de la iglesia y otro es Jesús regresando a establecer un reino perfecto. Ahora, el enfocarnos tanto en la iglesia siendo removida de la ecuación no nos ayuda a entender Apocalipsis. Tenemos que ver Apocalipsis como Dios purgando el mundo antes de venir a establecer un reino perfecto. Y los detalles de cómo lo interpretes y las cosas específicas de cómo entiendes Apocalipsis son secundarias a esta idea, que Dios va a limpiar el mundo antes de venir a establecer su reino perfecto. Y eso me lleva a mi quinto y último punto, y eso es que la eternidad no será en el cielo. Eso lo voy a hablar mucho más en la próxima serie, pero la conclusión de Apocalipsis es que desciende no solamente Jesús, sino que dice que la nueva Jerusalén es el cielo descendiendo a la tierra y que Dios estará con ellos y va a ser su tabernáculo con ellos. Esto es una vez más una imagen que proviene del Antiguo Testamento, donde dice que no solamente Jesús va a reinar en la tierra, sino que la primera persona de la Trinidad, el Padre, va a establecer su morada en este mundo y el cielo y la tierra se van a fusionar. Entonces pasaremos el resto de la eternidad en el cielo. El cielo, como está en este momento, como un estado separado de la tierra, no es nuestro destino eterno. El cielo sí es nuestro destino eterno cuando metes en la ecuación el hecho que la tierra y el cielo se van a fusionar, pero vamos a vivir en cuerpos gloriosos en este mundo por la eternidad. Y antes de que digas que eso no lo había escuchado o eso se escucha como algo nuevo, no es nada nuevo. De hecho, es el énfasis de la Biblia y de los primeros creyentes era la idea de la resurrección de entre los muertos. Voy a hablar muchísimo más de esto en unas cuantas semanas en la serie El cielo y la tierra y todo lo que está en medio, entonces espero que puedas estar al pendiente ese día.